Buenas gente, estamos aquí con la continuación de esta historia, hecha por mí. Recuerden que aquí abajo estará el canal de mi mejor amigo Yako, el canal de Yako y mío, y mi canal secundario por si quieren suscribirse, y estará mi correo de contacto por cualquier duda o sugerencia. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos con esto. Ya saben que las imágenes / clips utilizadas en este film no son de mi propiedad, al igual que el anime de My Hero Academia, todos los derechos a sus respectivos autores / dueños. Habían pasado un par de semanas, después de lo acontecido anteriormente. A la semana siguiente después de lo ocurrido en camino, se hizo un funeral para conmemorar el fallecimiento de All Might, obviamente Daniel, yo y Yako no habríamos asistido. Ya terminado el funeral, los tres visitamos su tumba para lamentarnos por no poder hacer nada para ayudarla. Y bueno, actualmente los tres chicos estábamos en los dormitorios sin salir al exterior, solo salíamos a tomar las clases y regresamos para después no salir del dormitorio, causando preocupación en las chicas. Pero durante esas semanas, salíamos a escondidas de todas hacia un lugar lejos de la civilización a entrenar arduamente por casi un día entero. Yo pudiendo desbloquear algunos de los quirks de los anteriores portadores del Lofa, Yako obteniendo nuevas habilidades con su quirk de electricidad, y Daniel descubriendo nuevas técnicas. Toda la gente de Japón a excepción de pocas heroínas pro, querían que fuésemos arrestados, ahora nos odiaban por hacer que All for One acabara con la vida de la heroína número 1 y símbolo de la paz, All Might. Aunque todos sabemos que las cosas no son así. Pero quien la pasaba peor, era la peliverde de Izumi, quien estaba deprimida por la muerte de su mentora, y estaba en su habitación mirando a la nada con un vacío en todo su ser. Nunca se presentó a las clases, se la pasaba en su habitación muy deprimida. Sala común del dormitorio de aspirantes a heroínas. Mina diría: estoy preocupada por ellos. Shio diría: todas lo estamos. Yaoyorozu diría: la imagen pública de ellos está arruinada por esa villana. Ahora ya no pueden salir a la ciudad sin que la gente, la policía y pocas heroínas los culpen por la muerte de... Bueno, ya saben. Katsumi diría: PS, son unas idiotas por pensar que ellos fueron quienes provocaron la muerte de All Might. No tienen la culpa, más que esa estúpida villana. Y Ida diría: sabemos que ellos nunca tuvieron la culpa, pero recuerda que no solo nuestros compañeros la están pasando mal. Uraraka diría: es cierto, desde que All Might... Bueno, ya saben, Deku-chan está encerrada y no ha salido desde hace semanas. Me pregunto qué era All Might para Deku-chan como para deprimirse tanto por ella. Katsumi diría: ella era su ejemplo a seguir. Lo sé porque yo conozco cómo es ella desde que era una niña tonta aficionada con All Might. Ahora que su ejemplo a seguir se fue, está tan devastada como nunca, jamás la había notado tan deprimida. Dijo esta mirando al suelo. Kendo diría: hagamos algo al respecto. Kirishima diría: ¿y qué es lo que sugieres, Kendo-chan? Kendo diría: animemos a los chicos y a Midoriya, hagamos una pequeña fiesta esta noche. Yaoyorozu diría: puede que resulte, pero... no sé si confiar en tu palabra, recuerdo que Rolando-san mencionó que hay una infiltrada en la escuela. La clase B, y algunas de la clase A que no sabían acerca de ello, se sorprendieron y asustaron al mismo tiempo. Pony diría: ¿what? ¿Una infiltrada? Onenuki diría: espera. Déjame ver si escuché bien. ¿Dices que hay una infiltrada en la academia? Kurohiro diría: ¿y no nos dijeron? Tetsu diría: ¿y cómo es que supo acerca de ello? Dijo esta con desconfianza. Shio diría: no nos han aclarado mucho, solo Midoriya y los chicos deben saber acerca de ello. Uraraka diría: sí, solo Rolando-kun dijo que cuando fue amenazado por Shinobu, le mencionó sus planes a futuro, y sobre una infiltrada en la UA. Monoma diría: no puede ser, ¿por qué no nos habían contado sobre ello? Kaminari diría: tal vez por lo mismo, sobre que podríamos desconfiar una de la otra. Mineta diría: oh por Dios, tengo tanto miedo. Aoyama diría: tal vez pueda estar en otro departamento de la academia, N no precisamente puede estar en el de heroínas. Mina diría: tiene razón, hay que tranquilizarnos, y pensar bien las cosas. Shio diría: existe esa posibilidad, pero tal vez la infiltrada quiere pasar desapercibida, como decir que está en otro curso. Dijo la bicolor para mirar fijamente a Aoyama. Aoyama diría: espera Todoroki, si estás pensando que soy yo, créeme que jamás haría una cosa así como traicionar a mis amigas. Dijo esta con pocos nervios. Agakure diría: ajá, sí, lo que tú digas. En ese instante,
Yo diría. Cálmense todas. Están haciendo un escándalo, las escuchamos desde nuestra habitación que está aquí enfrente. Uraraka diría. R. Rolando Kun. Tetsu diría. Oye tú, dinos quién es la traidora. Yo diría. No sé quién sea, pero no es motivo para que hagan mucho escándalo, caraja madre. No nos dejan pensar a los tres. Kendo diría. Una cordial disculpa, compañero. Katsumi diría. ¿Ya te sientes bien, lindo idiota? Yo diría. Ya estamos bien, pero ahora nuestra reputación se ha ido al carajo por culpa de Afo. Yaoyorozu diría. ¿Y qué planean hacer? Yo diría. No tengo idea. Pero lo estamos pensando Daniel, yo y Yako, todas tranquilas. Las presentes estaban algo tensas por mis palabras. Tokage diría. ¿No estarás pensando en? No, no lo hagan. Yo diría. Nosotros acabaremos con la liga, nadie más. Katsumi diría. ¿Es que eres idiota? ¿Viste lo que pasó en camino? All Might murió, las heroínas fueron gravemente heridas de muerte por culpa de esas criaturas, gracias a sus semillas que curan las heridas que ahora se encuentran bien. Y Ida diría. ¿Crees que con vengar a All Might estarás satisfecho? Yo diría. No lo hago por ella. Bueno, a la vez sí, pero lo hago más bien por todas, por el bien de la estabilidad universal, tenemos que quitarle esa piedra urgentemente, nosotros tres, solo Daniel, yo y Yako, nadie más. No queremos que nadie sufra lo que le ocurrió a All Might. Todo esto viene siendo culpa nuestra. Kirishima diría. Amigo, no dejes que las palabras de esa villana te afecten, no es culpa de ninguno de los tres, recuérdenlo. Yo diría. No, Afo tiene razón, es nuestra responsabilidad, por culpa nuestra All Might está. Bueno, ya entendieron. Así comenzaría a caminar dándoles la espalda a las chicas. Uraraka diría. Espera, ¿por qué ustedes? Yo diría. Porque estamos en guerra, y ese es su juego final que acabará con las mismas villanas. Así me iría de allí con rumbo a la habitación de Izumi. Awase diría. ¿Lo vieron? Se veía muy demacrado. Yui diría. Demacrado emocionalmente, me dio tanta impotencia verlo así. Mina diría. Hay que hacer algo, ellos posiblemente morirán. Zero diría. Odio ser quien lo diga, pero no podemos hacer nada. Agakure diría. ¿Cómo así? Tsuyu diría. Aún no obtenemos nuestras licencias, y ellos se enfrentarán a miles de villanas, incluyendo a esa villana de Camino Kero. Aiko Sensei dijo que la próxima semana se llevará a cabo el examen de las licencias provisionales. Shio diría. Es cierto, pero que eso no nos impida en poder ayudarlos. Eri diría. ¿El señor Rolindo estará bien? Dijo esta con preocupación. Uraraka diría. Tranquila Eri, él estará bien. Eri diría. Pero esa villana, les hizo mucho daño. Pony diría. No pienses en eso, piensa en que están bien y no les ha pasado nada. Kendo diría. Tsunotori, Komori, Shiozaki, y Yanagi-chan llévense a Eri a otro lado. Las antes mencionadas asintieron y se llevaron a la niña a la habitación de la chica Pony. Yaoyorozu diría. Nos queda hablar con ellos dos ahora. Dijo esta señalando la habitación de los tres chicos. Por otro lado. Yako diría. Espero y ese plan funcione. Daniel diría. Créeme que funcionará, aunque eso lastimará a nuestras compañeras, a Izumi, a Shio, y a Melissa. Pero es por su bien. ¿Y cuándo crees que inicien su guerra? Yako diría. Como chingados sabré, no sé el futuro. Pero creo que hay que estar al pendiente de las noticias, para a primera instancia ir a enfrentarlas. En eso alguien tocó la puerta de la habitación de ellos. Daniel diría. No hay pan duro XD. Shio diría. No seas idiota, queremos hablar con ustedes ahora. Yako diría. Ah bueno, entonces pasen. Así la mayoría de féminas ingresaron a la habitación de los chicos. Kaminari diría. Me lo imaginé más masculino, con pósters de chicas en bikini o algo así. Yako diría. En Latinoamérica hay calendarios de esa temática, en nuestro mundo. Pero ese no es el tema, ¿de qué quieren hablar? Shio diría. ¿Qué es lo que están planeando? Daniel diría. ¿De qué hablas? Yaoyorozu diría. Rolando-san dice que estaban planeando hacer algo con respecto a la villana de Camino, deducimos que irán tras ella, solos. Yako diría. Sobre eso, me temo que no podemos decirles nada, esto es entre los tres. Aunque sí, tiene algo que ver con ello, pero hay más detalles sobre eso. Mina diría. Entonces así lo quieren. Dijo esta para llenar su mano con ácido. Daniel diría.
En serio, ustedes no deben meterse en los asuntos de otros. Y Ida diría. Una heroína es cuando se involucra hacia donde nadie la llaman. Por eso queremos corroborar con ustedes. Yako diría. No nos miren a nosotros, Rolas tuvo la idea, díganle a él. Kendo diría. Pero estamos hablando con ustedes. Daniel diría. La respuesta es no, es nuestro problema, y ustedes no deberían involucrarse. Ya tenemos muchos problemas como para involucrarlas a ustedes en ellos. Kirishima diría. Lamentamos que la gente los odie por las mentiras de esa villana, pero nosotras estamos con ustedes, los apoyamos. Yako diría. Si en verdad nos apoyaran, respetarían nuestra decisión. Y lo digo en serio, no es su asunto, esto es entre nosotros tres y las villanas. Si quieren guerra, guerra tendrán. Además, si les contamos los detalles, estarán oponiéndose ante ello, mejor aquí lo dejamos. Mineta diría. Les dije que sería una pérdida de tiempo. Tetsu diría. Lamentamos en quitarles su tiempo, chicos. Katsumi diría. Patrañas, o nos dicen, o aquí mismo tendrán más problemas bastardos. Daniel diría. Saben, hagan lo que crean conveniente. Ya ahora la palabra problema pierde mucho el sentido. Shio diría. Daniel diría. Lo siento, pero esta vez, no. Shio diría. Está bien. Si así son las cosas. Entonces quiere decir que no confías ni en tu propia pareja. Bueno, yo puedo hacer lo mismo. No vuelvas a dirigirme la palabra. Daniel diría. Oye, espera. Tokoyami diría. Tiene razón, nosotras confiamos en ustedes, intentamos apoyarlos, y ustedes solo nos alejan. Tokage diría. No podemos ser compañeros ni amigos si no hay confianza y apoyo entre todos. Katsumi diría. Entonces de ahora en adelante ustedes están solos. Y con eso dicho, todas se retiraron de la habitación de los chicos. Yako diría. Chale, ya valió berenjena. Daniel diría. Esto no era parte del plan. Pero como dice Thanos, las decisiones difíciles requieren voluntades más fuertes. Yako diría. Cierto. Entonces repasemos el plan nuevamente. Por otro lado, en la habitación de Izumi. Yo diría. Izumi, ¿estás bien? Izumi diría con depresión. Ahora no quiero hablar con nadie. Yo diría. Soy yo, por favor ábreme. Izumi diría. No. Yo diría. Maldición. Después sería abrazado por una pequeña niña albina. Yo diría. ¿Eh? Eri diría. Hola Rolindo. Dijo esta con una sonrisa. Pony diría. Eri, hola Rolando-kun. Yo diría. Hola chicas. Kinoko diría. ¿Ibas a ver cómo está Midoriya-chan? Yo diría. Sí, pero luego llegó esta adorable niña. Diría eso para cargar y abrazar a Eri. Eri diría. Estoy preocupada por ti. Yo diría. ¿Eh? Ibara diría. Jeje, Eri, mejor deja en paz a Rolando-kun. Eri diría. Pero, no quiero que le pase nada. Yo diría. Vete con ellas, Eri, estoy bien, sabes que siempre lo estoy. Diría eso mientras guiñaría un ojo. Eri diría. ¿Seguro? Dijo esta un poco decaída. Yo diría. Jamás te mentiría a ti. Ve con ellas, más tarde la pasaré viendo películas contigo y con Yako y mi hermano. Eri diría. ¿Lo prometes? Yo diría. Palabra de honor. Así la albina sonrió como nunca y se fue de regreso con las 4 chicas. Reiko diría. Wow, no sé cómo le hace para alegrar a una niña. Pony diría. Yo también quiero hacer eso, enséñame. Ibara diría. Basta, déjenlo que vea a su novia. Kinoko diría. Waaa. Las 3 chicas fueron atraídas por Ibar con sus enredaderas, y de allí se fueron con Eri. Yo diría. ¿Qué cosas no? Después yo abriría la puerta de la habitación de la peliverde para ver si estaba bien, la cual estaba tendida en su cama con una expresión bastante deprimida, y mirando al techo. Yo diría. Dios. Izumi diría. Te dije que no entraras, no quiero hablar con nadie. Yo diría. Oye, en serio, necesitamos hablar. Izumi diría. Y yo te dije que no. Yo diría. Sé que la estás pasando muy mal por, ya sabes. Pero por favor, quiero que vuelva la Izumi que conozco, de la que me enamoré, necesito que sigas siendo tú, una chica alegre y tímida, cariñosa y sonriente. Por favor. Sé lo que se siente, perderá. Izumi diría. No digas eso, no digas esa mítica frase de, sé lo que se siente. Yo diría. Ok, está bien, entiendo. Izumi diría.
Sé que no es tu culpa, yo sé que no, ni tuya, ni de Yako, ni de Daniel, la culpa siempre será de esa maldita desgraciada de All for One. Pero pensar en que también pudiste sufrir el mismo destino, me deprime demasiado. Yo diría: oh vaya. Después esta me abrazó fuertemente y comenzó a estallar en llanto. Yo diría: ya, vamos, desahógate todo lo que puedas. Así la peliverde siguió llorando y llorando, hasta que por fin, dejó de llorar. Izumi diría: no quiero que tú también me dejes. Yo diría: no te prometo nada, pero siempre estaré para lo que necesites. Izumi diría: jejeje, a veces eres un estúpido. Dijo esta con una leve sonrisa. Yo diría: ¿ves? Así me gusta, verte sonreír. Bueno, mejor más tarde hablaremos, ya que no nos queda mucho tiempo. Izumi diría: ¿cómo que no les queda mucho tiempo? Yo diría: perdona, pero eso no puedo decirte, ya que no quiero involucrarte. Izumi diría: dijimos que haríamos esto juntos, ¿qué es lo que planean tú y los chicos? Yo diría: créeme, si te digo, te opondrás a ello. Izumi diría: para nada, te apoyo con tus decisiones. Pero ya decir que se van de la academia, o irán a enfrentar a todas esas villanas solos, u otra cosa que sea realmente suicida, eso sería una estupidez y que obviamente me opondré. Yo diría: jeje, ya sé, jeje. Izumi diría: ¿no es algo relacionado a eso, o sí? Dijo esta entrecerrando sus ojos. Yo diría: ya te dije que no puedo decirte nada. Sé que quieres apoyarme y esas cosas, pero no quiero perderte. Le fallé a All Might, no pude salvarla, por culpa de esa maldita Nomu, si no fuera por ello, All Might seguiría con vida, y le habríamos quitado el fragmento a esa villana, y todo habría sido diferente. Izumi diría: oh, amor. Esta me dio un beso en los labios, a lo que yo también correspondería. Izumi diría: no te preocupes por ello. Muy pronto acabaremos con lo que All Might no pudo. Yo tragaría saliva, y diría: eso espero. Izumi diría: pero prométeme una cosa. Prométeme, que estarás junto a mí, lo que resta de nuestras vidas. Yo diría: jeje. Ya te dije que no puedo prometerte nada, pero haré todo lo posible por estar contigo. Izumi diría: está bien. Y así volveríamos a darnos un beso más apasionado, y eso pasaría a algo más íntimo. Ya sería de noche, y yo saldría de la habitación de la peliverde, sin despertarla, para irme a mi habitación, pero lo que notaría, es que todas me miraron con indiferencia. Yo diría: hola jeje. ¿Pasa algo? Uraraka diría: no, no pasa nada. Dijo esta sarcásticamente. Yo diría: esperen, ¿en serio se enojaron porque no les conté sobre nuestro plan? ¿En serio harán un berrinche por eso? Shio diría: no es un berrinche, solo que intentamos ayudarlos a los tres, pero simplemente no se dejan ayudar. ¿Cómo quieres que reaccionemos? Dijo esta un poco molesta. Yo diría: pero es que es la verdad, no queremos que estén en peligro por nuestra culpa. No quiero que terminen como... bueno, ya saben. No es porque no queramos su ayuda, al contrario, nos gustaría que nos ayudasen. Todas voltearon a verme con sorpresa. Kaibara diría: ¿en serio? Yo diría seriamente: pero esto es entre Afo y nosotros tres. Y no tienen que enojarse por eso, es decisión nuestra, no de ustedes, entiendan. Si en verdad nos apoyaran, respeten nuestra decisión. Ahora si me disculpan, iré a ver algunas películas con Eri. Así me retiré hacia la habitación mía y de Yako y del Dano, quien la niña Eri se encontraba allí. Yaoyorozu diría: oigan, ¿no creen que tenga razón? Debemos respetar su decisión. Kendo diría: entiendo eso, lo respeto, pero... Ida diría: pero sus vidas son las que están en juego. Tokage diría: entonces, ¿qué les parece si hablamos tranquilamente con ellos mañana? Kirishima diría: me parece buena idea. Kaminari diría: ¿creen que quieran hablar? Digo, por lo que pasó hoy en la tarde. Katsumi diría: tienen que, aunque no me agrada lo que planean esos idiotas. Uraraka diría: pero hay que respetar su decisión. Katsumi diría: calla cara redonda, no me importa eso. Lo único que quiero es que no se vayan a suicidar. Parezco que tengo corazón de piedra, pero me preocupa el bienestar de ese trío de idiotas. Así que no digan tonterías como de respetar la decisión de ellos. Hay que impedir que estos cometan la mayor estupidez de sus vidas. Yui diría: pero eso hay que resolverlo mañana. Estoy cansada. Reiko diría: igual yo. Kendo diría:
Sería mejor que todas vayamos a dormir. Y Ida diría: bien, hasta mañana chicas, procuren cepillar sus dientes antes de dormir. Mina diría: allí va la ida de siempre. Al día siguiente, todas se encontraban desayunando en la cocina del dormitorio, mientras miraban las noticias de odio hacia los 3 chicos. Suburaba diría: como siempre, la misma noticia tonta. Izumi diría: buenos días amigas. Shio diría: buenos días Midoriya-chan, es un milagro que por fin decidiste salir después de días, que digo días, semanas. Uraraka diría: ¿quieres desayunar Deku-chan? Izumi diría: yo me hago el desayuno en un rato más, por ahora quiero sentarme en el sofá, me duelen un poco las piernas. Tokage diría: ¿acaso lo hicieron ayer? Izumi diría: ¿de qué hablas? Tokage diría: por favor, ¿sabes a lo que me refiero? Dijo esta con una sonrisa pervertida, a lo que la peliverde se puso como un tomate. Izumi diría: yo. Y Ida diría: por Dios Midoriya, esas cosas no deben de hacerse aquí en terrenos de la academia, sean más considerados con todas nosotras. Kendo diría: Setsuna, esas cosas no se preguntan, ya deja de ser así. Avergüenzas la intimidad de los dos. Onenuki diría: por cierto, ellos no se han levantado, ¿verdad? Zero diría: no los hemos visto en casi toda la mañana, creo que se sienten mal por cómo los tratamos ayer. Fukidashi diría: nos dejamos llevar por la curiosidad y la preocupación, que no vimos las cosas con claridad. Shio diría: es cierto, me siento terrible por lo que le dije a Midori. Izumi diría: ¿de qué me perdí ayer? Shio diría: de nada, no te preocupes. Eri diría: de Kusa-an. Dijo esta mientras se acercaba a la peliverde. Izumi diría: hola Eri, me alegro que estés bien. ¿Ya despertaste a los chicos? Eri diría: pero si ellos no están, creí que estaban aquí. Izumi diría: ¿cómo que no están? Las miradas de las presentes no se hicieron de esperar. Yaoyorozu diría: Eri, ¿estás segura de que no están? Eri diría: sí, me levanté de la cama de Rolindo-san, y no estaba, pero había una nota. Dijo esta sacando la dicha nota de su bolsillo. Ojiro diría: tal vez se fueron afuera a entrenar, ya saben cómo son ellos, jejeje. Agakure diría: o tal vez fueron a otro lugar, ya no tardarán en volver. Hirou diría: pero si ellos ahora son el enemigo público número 1 de parte de las civiles, no pueden estar en las calles sin que los vean y los culpen por lo que pasó en camino. Izumi diría: no puede ser posible. Dijo esta comenzando a leer la nota, y dejando caer lágrimas. Shio diría: ¿qué es lo que dice Midoriya? Izumi diría: ellos abandonaron la UA. Ante eso todas se quedaron estupefactas. Shio diría: ¿cómo? ¿Puedes volver a repetirlo? Es que creo que escuché mal. La peliverde le dio la nota, y después de eso Shio comenzó a leerla en voz alta. Shio diría: queridas compañeras, lamentamos no poder comentarles el plan que estuvimos discutiendo yo, Yako y Daniel desde que fue el funeral de All Might. Pero si lograron ver esta nota a tiempo, es que ya saben que tuvimos que dejar la academia para poder acabar con All for One y las villanas de una vez por todas sin exponerlas ante el peligro. Es por eso que no queríamos decir nada sobre abandonar la academia, porque sabíamos que intentarían detenernos. Para así también poder limpiar nuestro nombre ante las sucias palabras de la maldita de All for One. No traten de ir a buscarnos, puesto a que les será imposible, no vale la pena que lo intenten. Incluyendo a las profesoras, ellas estuvieron de acuerdo, incluyendo la directora, aunque ella aceptó dudosa. Tal vez sea nuestra despedida, lamentamos el daño causado desde que llegamos. Pero es por el bien del universo. Hasta siempre, Rolas, Yako y Dani. Postdata, no le comenten a Melissa sobre esto, atentamente el Yako. Esto es malo. Dijo esta con un semblante triste. Kendo diría: tenía un mal presentimiento de que algo así podía pasar. Monoma diría: ¿qué haremos entonces? Suguraba diría: no podemos saber hacia dónde podrían ir, la ciudad es grande. Kirishima diría: y ellos saben ocultarse muy bien de todas. Sería casi imposible detectar su presencia. Kaminari diría: pero tenemos a Shoji, a Kyoka y a Dark Shadow. Si nos dividimos, en 3 grupos podríamos ir a buscarlos, y detener lo que están intentando hacer. Tsuyu diría: lo más factible sería preguntarles a las senseis, ¿no? Yaoyorozu diría: eso suena razonable. Por otro lado,
All for One, la Liga de Villanas, Gigantomachia, la Yakuza, villanas independientes y las líderes del Ejército de Liberación Paranormal estaban en una bodega abandonada, listas para ejecutar el plan final. All for One diría: que la diversión comience. Dijo esta con una malvada sonrisa. Las profesoras de la UA estaban teniendo una conversación tanto acerca de nuestra ida de la academia, como de la traidora en la dicha academia. Pero fueron interrumpidas por la repentina aparición de las alumnas de la clase A y B. Aiko diría: ¿qué hacen aquí ustedes? Y Ida diría: queremos saber a dónde fueron ellos. Naoiki diría: ¿qué listas, descubrieron tan rápido el plan? Shio diría: técnicamente Eri fue quien nos dio una nota y fue de allí de cómo nos enteramos. Si no fuera por eso, tal vez hoy en la noche o mañana, nos diéramos cuenta de esto. Ahora queremos saber el paradero de ellos. Black Queen diría: si tan solo supiéramos a dónde se dirigen, podrían estar en cualquier lado sin ser descubiertas por las civiles. Tetsu diría: ¿y cómo sabemos que no los estarán cubriendo? Present Mike diría: jóvenes, entiendo por lo que están pasando, pero es decisión de ellos y no podemos interponernos. Cementos diría: así es, dicen que tienen que recuperar esa piedra que la villana posee, la misma que provocó la muerte de... ya ni quiero recordar aquel día. Naoiki diría: están en el centro de Tokio. Rápidamente todas voltearon a ver a la directora. Midnight diría: directora, ¿segura que? Naoiki diría: ellos están buscando a All for One y a todo su ejército de villanas. Por lo que sabemos, son más de 110.000 miembros de la Organización del Ejército de Liberación, y todas con Kubix. Es lo único que sabemos de ellos. ¿Contentas? Izumi diría: entonces tenemos que ir allá a ayudarlos. Aiko diría: aunque quisiéramos, solo seríamos un estorbo para ellos. Katsumi diría: ¿cuál estorbo? Son heroínas pro, deberían apoyarlos. Y no me quedaré de brazos cruzados, viendo cómo ellos mueren a manos de esas villanas. Quiero hacer pagar a esas villanas por todo lo que nos hicieron pasar. Naoiki diría: entiendo su impotencia por no poder hacer al respecto, señoritas. Pero con una traidora en mi academia, no podemos hacer un plan para ayudar. Si no fuera por ello, ahora mismo estaríamos con ellos ayudándolos. Tsuyu diría: es cierto, Kero. Una rubia estaba súper tensa por escuchar la palabra traidora. Aoyama diría en su mente: ya no lo soporto más. Por culpa mía ellos van a morir. Pero si hablo, mi madre y yo, moriremos. Tokoyami diría: ¿estás bien, Aoyama-chan? Aoyama diría: ese sí. Midoriya, ¿puedo hablar contigo en privado? Izumi diría: ¿eh? Así, claro. Así ambas chicas salieron de la academia para estar en el bosque. Izumi diría: ¿qué querías contarme? Aoyama diría: no he querido hablar acerca de esto, por miedo a que mi madre o yo nos pudiera ocurrir una tragedia. Izumi diría: ¿eh? No logro entenderte. Sé más específica. Aoyama diría con lágrimas: ya no soporto más esta culpa que me acarrea desde que ingresé a esta prestigiosa escuela. Dijo esta mientras se tocaba la cabeza con frustración y lágrimas. Izumi diría: no logro entenderte, Aoyama-chan, ¿qué hiciste? ¿Te sientes bien? En ese instante Agakure hizo acto de presencia. Agakure diría: ella nos estuvo mintiendo todo este tiempo, Midoriya. Izumi diría: ¿Waara, Agakure, desde cuando nos estabas espiando? Agakure diría: he estado observando a Aoyama desde el incidente en el USJ, nadie sabía dónde se encontraba ella ese día, y se me hizo sospechoso y extraño. Cuando ocurrió el ataque al campamento, escuché de casualidad una conversación entre ella y una voz por teléfono. Hablaban sobre villanas que atacarían el campamento, y se me hizo más extraño. Aoyama diría: así que estuviste vigilándome todo este tiempo. Yo no quería, en serio, fui manipulada por esa mujer. Esa mujer hizo que cometiera muchas equivocaciones, solo por tener un Kyuk. Izumi diría: no puede ser. ¿Tú eres? Aoyama diría con lágrimas: si Midoriya Aara, soy la maldita infiltrada de la Liga de Villanas, soy una escoria de esta sociedad, una asquerosa villana. Fin del capítulo 26. Inicia capítulo 27. Previamente, Aoyama le había confesado a la Peliverde que era la infiltrada de la academia. Izumi diría: no puede ser. Dijo esta muy sorprendida. Aoyama diría: y ahora por mi culpa ellos van a ser aniquilados por esas malditas villanas.
Estuve espiando a los chicos sin que lo supieran, y averigüé sus planes. Yo no quería comentarle esto a All for One, puesto a que yo quería que ellos acabaran con ella, pero amenazó con matar a mi madre, y no tuve alternativa. Lo siento mucho Midoriya, de verdad. La peli verde se quedó estupefacta, no tenía palabras para ello. Hagakure diría. Piensa bien las cosas Midoriya. No tenemos mucho tiempo. Izumi diría seriamente. Aoyama. No sé qué decir. ¿Por qué? Dime el motivo. Antes de que Aoyama pudiera decir algo, su madre salió de entre unos arbustos. La madre de Aoyama diría. Hija, ¿cómo pudiste? Aoyama diría con lágrimas. Lo siento madre. No puedo con esto, no quiero ver cómo todos sufren por mi culpa, ya estoy cansada. Mi amigo tuvo que soportar aquella aterradora amenaza por parte de esa villana Shinobu. Le contó sobre mí, indirectamente. La madre de Aoyama diría. Hija. Hagakure diría. Oiga cómo ingresó a la academia. La madre de Aoyama diría. Hay cosas que nunca podrán salir a la luz. Izumi diría. Entonces díganos usted, ¿por qué hizo todo esto? ¿Qué fue lo que le dio All for One a usted? La madre de Aoyama diría. Cuando ella nació sin un Kirk, causó una gran preocupación en mi esposo y en mí. No nos preocupaba nada mientras ella crecía, puesto a que somos una familia con prestigio y adinerada. Pero no fue hasta que, mi esposo falleció por el cáncer. La peli verde se sorprendió por ello. La madre de Aoyama diría. Fue cuando entré en desesperación, no sabía qué hacer sin él, y más sabiendo que mi hija podría sufrir por ser diferente a todas. Sentía que mi vida se iba. Pero no fue hasta que, escuché rumores sobre una mujer que podía otorgar Quirks. Yo simplemente quería la felicidad de mi hija, verla feliz cumpliendo su sueño de ser una heroína. Es por eso que sufría debido al uso de su Kirk que no encajaba con su cuerpo. Por eso decidí comprarle ese cinturón especial para su Kirk. Mientras yo me tragaba mi propia angustia, mientras criaba a Yuji sola, con la falta de mi esposo. Temía que mi hija podría ser diferente. Hasta que llegó ese dichoso día. Esa mujer apareció en mi casa, para discutir conmigo y con Yuji sobre el plan de que ella ingrese a la Academia UA, sabiendo que All Might había sido contratada como profesora de la academia. Y que Yuji iba a hacerse pasar por estudiante, solo para brindarle información a esa villana. Me arrepiento en haberle pedido ese favor a esa maldita mujer. Y dijo, que si nos pasábamos de listas en algún momento, que nuestras vidas acabarían en ese instante, por eso Yuji no podía negarse a dar información. Dijo la mujer mientras lloraba a mares. La peli verde y Hagakure solo estaban serias mirando a la mujer con preocupación. Aoyama diría. Aquella vez en USJ, yo fui quien les dio el dato y la información, en el campamento fui yo quien filtró la ubicación. Todo lo sabía, incluso el plan de los chicos. Todo se lo tuve que informar a ella, y disimular que no sabía nada. Además, me contó sobre la heredera del Kirk de All Might. La peli verde abrió los ojos observando a Aoyama, que ésta la estaba apuntando. Aoyama diría. Desde que me dijo eso, supe que también eras como yo, naciste sin un Kirk, y heredaste el Kirk de All Might, tú, Izumi Midoriya. Hagakure diría. ¿Es cierto Midoriya? Izumi diría. Si All for One lo sabe, entonces, ¿por qué no me mató ese día? ¿Por qué no acabo con mi vida sabiendo que tengo el One for All? La madre de Aoyama diría. Porque dijo que lo hiciéramos nosotras, para ya nunca más atormentarnos y dejarnos en paz. Dijo esta para sacar un arma de su bolsillo, y apuntar a la peli verde. Aoyama diría. Lo siento Midoriya, perdóname. Dijo esta entre lágrimas para después disparar su láser de ombligo, y la mujer disparar hacia la peli verde. La peli verde logró esquivar las balas, mientras que Hagakure reflejó el láser de Aoyama, sorprendiendo a las presentes. Izumi diría. Hagakure. ¿Cómo hiciste eso? Hagakure diría. Mi cuerpo tiene la habilidad de reflejar la luz, es algo que empeñé estos días en clases. Pudimos haber muerto en varias ocasiones. Ahora todo Japón está hundido en un mar de lágrimas. ¿En qué diablos pensabas, durante este tiempo con nosotras en la academia? ¿Incluso viviendo en los mismos dormitorios juntas? Contesta Aoyama. Dijo esta mostrando un poco su rostro de su invisibilidad, mostrando que estaba llorando. En ese instante Izumi pudo expulsar un látigo negro de sus nudillos, atrapando a la madre de Aoyama, dejando desconcertadas a las presentes. Hagakure diría. Midoriya. Izumi diría. He estado entrenando en mi habitación, no siempre me la pasé llorando. Bueno, hacia eso en la mayor parte de mi tiempo en estas semanas que transcurrieron.
dijo esta para recordar los vestigios de One for All, la historia del Kirk presentada por la primera portadora, sobre los Kirk de sus predecesoras, y su entrenamiento que duró noches en vela para poder controlarlos. La madre de Aoyama diría: ¿qué es esta cosa? Izumi diría: Aoyama, escúchame. No pienso que seas una mala persona, ¿bien? Solo, detengamos esta estupidez. Y terminemos con esto. En ese instante las demás alumnas llegaron por haber escuchado los disparos. Y Ida diría: amigas, ¿qué pasó? Todas se sorprendieron por ver a Aoyama y a su madre llorar. Agakure diría: ya resolvimos un misterio. Naoyorozu diría: ¿qué fue lo que descubrieron? Izumi diría: a la traidora de la academia. Las presentes se quedaron estupefactas con eso que dijo la peliverde. Kendo diría: ¿y quién es? Aoyama diría: soy yo soy la maldita infiltrada. Dijo esta para gritar entre llantos, dejando muy en shock a todas. Aoyama estaba en una silla atada sin posibilidad de moverse, junto a su madre. Las presentes alumnas no se lo podían creer, aún estaban procesando todo, otras estaban decepcionadas, y otras estaban muy tristes por saber que una compañera quien pasó desapercibida por mucho tiempo, se ha convertido en una infiltrada de la Liga de Villanas. La madre de Aoyama diría: Buji no tenía que saber que esto pasaría. Cada vez que seguía las órdenes de ella, tenía que mantener un perfil bajo, la verdadera culpable soy yo. Todas no dijeron una sola palabra. Naoiki diría: no puedo opinar nada sin antes saber cómo fue todo. La madre de Aoyama diría: está bien, les contaré cómo ocurrió todo. Así esta contó nuevamente la historia ya dicha en el capítulo anterior, mientras que las profesoras estaban analizando cada palabra proveniente de la mujer. La madre de Aoyama diría: y esa mujer dijo que si nos pasábamos de listas en algún momento, que nuestras vidas acabarían en ese instante, por eso Yuji no podía negarse a dar información. Naoiki diría: entiendo. Aunque sus actos fueron impunes, no se le quita que fueron actos de villanía. Y déjenme preguntarles algo, ¿All for One está tendiendo una trampa a los tres jóvenes? La madre de Aoyama diría: no sabemos acerca de los planes de esa villana, pero si quiere acabar con ellos, posiblemente los estén emboscando. Naoiki diría: entiendo. En ese instante Aoyama habló. Aoyama diría: amigas. Sus muertes, bien podrían haber estado en mi cabeza. Sin embargo, me encontré sonriendo con ustedes como si fuéramos verdaderas amigas. Y he aprendido que Midoriya fue alguna vez una chica Kirkless, quien ahora porta el Kirk de All Might. Todas las alumnas voltearon a ver a la peliverde. Izumi diría: eso es demasiada información. Uraraka diría: ¿es en serio? ¿Tienes el Kirk de All Might? Katsumi diría: ¿por qué no lo dijiste, estúpida nerd? Naoiki diría: porque era un secreto entre ellas dos. Sí, también las profesoras lo sabíamos. Kaminari diría: mi cabeza va a explotar de tantos secretos revelados. Yui diría: ahora entiendo de por qué Midoriya ha estado tan deprimida estas últimas semanas. Y Ida diría: no tenías que ocultarlo, amiga. Dijo esta mientras tocaba el hombro de la peliverde. Izumi diría: se suponía que era yo la que debería detener a All for One con este Kirk, pero ahora parece que los chicos lo harán. Tokage diría: es cierto, estábamos con el asunto de los chicos que lo olvidamos por esto. Izumi diría: Aoyama, sé que piensas que todas te odiamos y eso. Pero sé que en realidad quisiste ser una heroína. Y eso lo sé, cuando intentaste rescatar a Kacchan y a Tokoyami en el campamento. ¿Eso fue alguna clase de orden de All for One? Aoyama diría con lágrimas: Midoriya. Izumi diría: me da tanta rabia no haberme enterado antes y no poder ayudarte. Tus ojos están llenos de lágrimas, y es claramente el motivo. Y no es por habernos traicionado, sino, es porque le fallaste a All for One. Todas miraban a la peliverde. Aiko diría: Midoriya. Izumi diría: si tan solo me hubiese enterado mucho antes, las cosas podrían haber sido diferentes. Hacer algo malo lo te condena a ser una villana el resto de tu vida. Así que toma mi mano, Aoyama-chan. Tú todavía puedes convertirte en heroína, aún podemos ir a ayudar a los chicos. Dijo esta extendiendo su mano a Aoyama, la cual esta la miraba con lágrimas. En ese instante, hizo acto de presencia la detective Tsukauchi Narumi. Naoiki diría: detective. Tsukauchi diría: espera, Midoriya. Sansa cubre la boca de Aoyama.
Lamento la repentina intromisión, pero llegamos lo más rápido que pudimos cuando recibimos el mensaje. Sin importar las circunstancias extenuantes, ella conspiró junto a All for One. Además, no sabemos si puede estar bajo control de All for One, como plan de emergencia para cuando se descubra la verdad. Es insensato que la joven pueda decir alguna palabra más. Señora Aoyama, ¿por qué no informaron a All for One sobre la redada en camino? La madre de Aoyama diría. Nunca tuvimos la manera de contactarnos con ella, más bien, la única forma para poder contactar con ella, era que ella viniese hacia nosotras. Izumi diría. Detective Tsukauchi. Si nosotras no podemos encontrar a All for One, esa es la situación actual, ¿no? Digo, podríamos elaborar un plan para no solo encontrar a los chicos, sino que al mismo tiempo, reclutar a toda heroína profesional del país, decretar una alerta roja, y así todas poder combatir contra esas villanas, y no solo los chicos se la jueguen solos contra miles de villanas. Tsukauchi diría. Podría funcionar, eso es. Pero lo que sería complicado, es como correr la voz a todo el país. Para ello podríamos necesitar de la ayuda de alguien con un Kirk que pueda caminar y diría. Lo tengo, podría ser Mandalay, de las Pussycats, ¿no? Tiene un Kirk de telepatía. Mineta diría. Oh, es verdad. Yaoyorozu diría. Sí, durante el ataque al campamento, recibimos un mensaje telepático para avisarnos del objetivo de las villanas en ese entonces. Podría funcionar. Naoiki diría. Me contactaré con ella y avisarle del plan. Aiko diría. Aunque todavía no tengan sus licencias provisionales. Les daré el permiso de ayudar a sus compañeros. Vayan a cambiarse, que esto dará para largo. Con eso dicho, todas las alumnas asintieron y fueron a vestirse con sus trajes de heroínas. Después Aiko usó su celular para comunicarse con alguien. Aiko diría. Sí, hola Shinso. Quería ver si podrías unirte a un plan de ataque. Sí, cuando llegues te cuento los detalles. Por otro lado, hace unas horas atrás. Yo, Yako y Daniel estaríamos afuera de la academia vistiendo las armaduras que Bulma había construido, pero recibiendo mejoras gracias a Atsume Mei. Los tres habíamos abandonado la academia en busca de All for One. Yako diría. Rolas, ¿crees que podamos ganar? Yo diría. Las posibilidades son variadas, podemos perder, o podemos ganar. Solo sean positivos y todo saldrá bien. Daniel diría. Pero son más de 110.000 miembros del Ejército de Liberación, y como no sé cuántas villanas independientes, incluyendo a las Aikai, y a la Liga de Villanas. Yo diría. Tal vez nos superen en número. Pero nosotros las superamos en fuerza y poder. Aunque All for One use un fragmento de esa tablilla del poder y del caos, pero nosotros tenemos semillas del ermitaño, y los zarcillos Potala. Dije que tenemos los zarcillos. ¿Alguien de los dos tiene los putos zarcillos? Yako diría. No sé, creí que Daniel los había llevado. Daniel diría. No, yo creí que tú o mi hermano los tenían. Yo diría. ¿La concha de sus madres en serio no se los llevaron? Bueno, da igual, tenemos la técnica de la fusión. Además de que hemos entrenado lo suficiente, puedo usar los quirks de mis predecesores del One for All. Yako diría. Con la electricidad puedo crear látigos eléctricos, incluso puedo manejar los rayos que salen de mi cuerpo para contraatacar a quemarropa, entre otras más. Daniel diría. Tengo técnicas nuevas, además de mi nueva transformación del Super Saiyajin Dark Blue. Yo diría. Solo no hay que confiarnos demasiado, ya saben lo que pasa cuando nos confiamos. Yako diría. No me lo recuerdes. Dijo este con un semblante deprimido. Yo diría. Bueno, entonces busquemos a esa hija de perra y sus malditas sirvientas. Y así los chicos buscaron por horas donde podría ubicarse All for One, ya que se les hacía extraño que no podían ubicar su ki, o su energía vital. Ahora se encontraban en la ciudad de Tokio, en una calle donde estaría pasando poca gente. Daniel diría. Es extraño, antes podía sentir el ki de ella, ahora ¿por qué no? Yo diría. Ni yo tampoco lo sé. Tengo dos hipótesis. Una, Dark Master pudo darle algún tipo de hechizo que pudiera ocultar su energía ante nosotros. 2, tiene un Kirk que le permite ocultar su energía vital, y con ese fragmento en manos la hace casi indetectable. Sí, sé que las dos hipótesis son muy estúpidas, pero son las únicas que se me ocurrieron. Yako diría. Son las hipótesis más pendejas que he escuchado. Pero puede que tengas razón. Daniel diría. Y bueno, analizando el libro de la villana Redestro. Puede que su ideología sea más de alguien que no soporta las reglas de la sociedad, porque su libro dice puras pendejadas.
Si son como 110.000 miembros, no que creo que esa cantidad de personas estén ocultas con disfraces en un solo lugar pequeño. Quiere decir que... Jaco diría. Que posiblemente, podrían estar ocultas haciéndose pasar como civiles. En ese instante el killer de sensación de peligro me alertó de una mujer que estaba a punto de apuñalar mi espalda, a lo que yo solo di un salto para esquivarla. Yo diría. ¿Qué carajos? La mujer diría. Vaya, no pensé que los hombres llegarían tan pronto. Yo diría. Déjame adivinar, ¿eres una que nos odia, o eres parte del Ejército de Liberación aliada con la Liga de Villanas? La mujer diría. Así es, mi propósito es acabar con ustedes tres. Y no crean que estoy sola. En ese instante de los tejados, de esquinas y de muros salieron mujeres miembros del Ejército de Liberación. Serían alrededor de entre 100 a 200 mujeres. Daniel diría. Son demasiadas. Parece que todas tienen quirks, y se ve que los controlan a la perfección. Yo diría. No perdamos el tiempo con ellas, y acábenlas con el Super Saiyajin Blue. Así los dos nos transformamos en Blue, haciendo estremecer el suelo. Mujer 2 diría. Dios, cuánto poder. Mujer 3 diría. Acabemos con esto de una vez, por el ejército, por All for One. Así todas se lanzaron en atacarnos a los tres chicos. ¡Pájaro! Todas las mujeres miembros del Ejército de Liberación habían sido eliminadas exitosamente. No querían hacerlo, pero no tenían alternativa. Los tres chicos estaban un poco agotados, parecía que fue intensa la batalla. Yo diría. Retiro lo dicho, esas mujeres sabían manejar al 100% sus particularidades, que nos dieron problemas. Jaco diría. Pero no contaban que la superábamos en poder y fuerza. Daniel diría. Tú lo has dicho. Bueno, no conté cuántas eran, pero creo que parecían ser como 197 mujeres malvadas. Yo diría. Pero aún quedan muchas. Aún quedan más de 110.000. Sí, sé que va a estar jodida la situación. Pero no hay de otra, ya no podemos echarnos para atrás. Por otro lado. Redestro diría. Ya están en el punto indicado. ¿Qué es lo que sigue? Dijo esta mirándonos por unas cámaras de seguridad en una laptop. Gigantomachia diría. ¡Guau! Quiero aplastarlos. All for One diría. Paciencia, Machia, paciencia. Hay que esperar el momento adecuado para abrir los portales de Kukiko y rodear a los niños, donde aquí serán sus tumbas. Dijo esta apuntando el centro de Tokio en un mapa. Gentle Criminal diría. ¿Estás segura que ese plan será eficaz, querida? Ruiz diría. ¿Insinúas que el plan de la señora All for One es un fiasco? ¿Es cierto, funcionará? All for One diría. Son solo unos 3 mocosos, los superamos en cantidad y en poder. Dijo esta mostrando el fragmento de la tan conocida tablilla. Wolfram diría. Nunca he entendido qué es esa piedra brillante. Minik diría. Esa piedra puede volver tu Kirk mucho más poderoso. La señora All for One es casi imparable usándolo, casi mata a los 3 niños ella sola. Chisaki diría. Si es tan poderosa como ella dice, ¿por qué no los mató en ese instante? Ellos son un fastidio. All for One diría. ¿Por qué mi sucesora será la que acabe con ellos, querida Overhaul? Así que sería mejor que preste más atención o tendré que regresarla de vuelta a la prisión. Ah, por cierto, eso me recuerda. Después prendió un televisor. All for One diría. Doctora, ¿cómo está Tomura? La doctora diría. Eso iba a comentarle, el experimento fue un éxito rotundo, ella ha conseguido el All for One por completo. Ya está lista para aplastar lo que se le cruce en su camino. Nine diría. ¿Un experimento? ¿Dice que ella también la usaron como experimento? ¿Por qué no fui yo la que pudo obtener ese All for One? All for One diría. El All for One de Tomura ya se había hecho algunas pruebas con anterioridad, puesto a que tiene mi Kirk original. Yo simplemente tengo una copia de ese Kirk, y en estas últimas semanas se ha llevado a cabo la experimentación para que esté al 100%, mientras que el tuyo es distinto, solo tienes un límite de almacenamiento, aunque parecía que tus células estaban muriendo lentamente. Pero gracias a mí tus células siguen funcionando para que no mueras y puedas vivir en el nuevo mundo. Slice diría. Si no fuéramos del mismo bando ahora mismo acabaríamos con todas. David diría. Pero no hay necesidad, ¿o sí? Dijo esta encendiendo sus flamas azules. La brava diría. Cálmense, todas estamos del mismo lado. Wolfram diría. Solo me uní a ustedes porque prometieron caos en este país. Pude haber destruido la Island, pero esto se escuchó prometedor, y aplastar a 3 niñatos suena genial. Chimera diría.
Yo quiero vivir en un mundo mejor donde las reglas de esta podrida sociedad no fluyan, donde yo puedo hacer lo que se me antoje. Zron diría. El problema son esos 3 niños, y tenemos que eliminarlos, ¿no es así? All For One diría. Así es. Si quieren que sus sueños se cumplan y toda la cosa, primero tenemos que quitarlos del camino. Es una pena por algunas de la Liga de Villanas que fueron apresadas, pero ¿qué se le va a hacer? Serán liberadas después de ejecutar el plan, y muchas más también serán liberadas en el nuevo mundo. Redestro diría. En eso estamos de acuerdo. Y hablando de ello, ya están en el siguiente punto. All For One diría. Lady Nagant, ¿quieres hacer los honores? Una mujer pelimorada, identificada como Lady Nagant, diría. Me ofendería si no me lo hubiese pedido. Dijo esta mientras convertía su brazo en un rifle para después irse levitando con ayuda de un killer de All For One. Mumi diría. Espera, ¿por qué ella y no nosotros 4? Fácilmente podemos matarlos. Fleckturn diría. Silencio. No quiero que cuestiones a la jefa. Toga diría. ¿Tú quién eres? Fleckturn diría. Yo soy Fleckturn, líder de una organización mundial llamada Umarise, cual propósito es para poner en marcha la teoría del fin del mundo, en donde los quirks se descontrolan. Pero como esta gran mujer me contactó para quitar 3 molestias que podrían detener mi plan, la verdad me interesó, por eso participé junto a mis colegas. All For One diría. ¿Terminaste? Fleckturn diría. Lo siento, me dejé llevar. Una chica con el cabello corto y con pupilas casi idénticas a las de una serpiente, identificada como Serpenters, diría. He tenido una duda, ¿de dónde se le vino la idea de este majestuoso plan para acabar con los supuestos 3 niños más fuertes del mundo? All For One diría. De una versión alterna del mocoso Rolando Carabeo. Al instante las que no sabían de la existencia de Darkmaster miraron a la villana. Gentle Criminal diría. ¿Cómo que otra versión alterna de él? Otra chica con capa y capucha verde, con una mascarilla negra, identificada como Veros, diría. ¿Se refiere a un chico igual a él pero que viene de una dimensión diferente? Wolfram diría. ¿Como eso del multiverso? Ajajajaja, no me diga que cree en tonterías. Las que no sabían de Darkmaster comenzaron a burlarse. Nine diría. Por favor, versión alterna, qué ridículo, es solo una simple teoría. David diría. Es ridículo. Chisaki diría. Lo dicen porque no estuvieron allí, el Asaika y la Liga de Villanas estuvieron presentes cuando él también casi lograba matarlos a los 3, él fue quien le dio ese fragmento tan preciado, y él está planeando algo mucho más maravilloso. All For One diría. No es necesario que intentes demostrarles lo mal que están. Lo importante ahora es acabar con ellos. Preparen todo, que nuestra aparición llegará en unos momentos. Al mismo tiempo en otro lado. Yako diría. La ciudad está plagada de mujeres miembros del Ejército de Liberación. Yo diría. ¿Y hay mujeres vistiendo con capa y defendiéndose con lanzas y armas de fuego? ¿Qué, son parte de una secta satánica que también quieren matarnos? Diría eso mientras patearía la cara de una de las integrantes del grupo Umarise. Daniel diría. Esto llega al punto que se vuelve aburrido. En ese instante el killer de sensación de peligro se activó, dándome a entender que alguien iba a dispararme, pero daría una voltereta para patear la bala. Yo diría. ¿Quién eres? Muéstrate. En eso la mujer identificada como Lady Nagant, comenzó a bajar del cielo. Lady Nagant diría. Así que por fin los conozco, trío de hombres. Daniel diría. Debes trabajar para AFO, ¿no? ¿Qué harás? Lady Nagant diría. Mi propósito es debilitarlos, para que en sí sean fáciles de asesinar. Yo diría. ¿Ves a esas mujeres en el suelo? Ellas intentaron hacer lo mismo, pero no lo consiguieron, aún tenemos energía de sobra. Demuestra que eres digna de llamarte, rival. Así los 3 estaríamos en posición de combate frente a la villana. Lady Nagant diría. Que así sea. Fin del capítulo.